Tú que me escuchas el día de hoy en el programa, en este tu espacio, ¿qué tal, Fernanda? Recordarás que en este programa hablamos ya del tema de la reforma energética, algo que nos preocupa a muchos y que realmente son pocos los que entienden de qué se trata. Por eso, en este periodismo de vida, te daré los puntos básicos para conocer con mayor claridad en qué consiste la reforma energética promulgada en diciembre del año 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto. En resumen, se trata de abrir el camino a compañías extranjeras para que exploren y exploten el petróleo en México, permitir que empresas privadas generen y suministren electricidad, que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, compitan con otras empresas y que se generen cambios en la política de los precios de los energéticos. Primero, hay que saber que desde la expropiación petrolera allá en 1938, el Estado tenía los derechos exclusivos para la explotación y exploración de los hidrocarburos como el petróleo, el gas y sus derivados. Bueno, con la reforma energética, ahora también lo pueden hacer empresas privadas, no solamente el gobierno, sino también empresas privadas, ya sean nacionales o extranjeras. Dichas empresas están obligadas a formalizar contratos con el Estado para participar en esta exploración y explotación, contratos que pueden ser de licencia de servicios y de utilidad o producción compartida, y que son asignados a través de licitaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En la Ley de Hidrocarburos se contempla que si el área contractual otorgada a un particular abarca terrenos de otro propietario, el contratista tiene que llegar a un acuerdo con el dueño del terreno para iniciar sus actividades, ya sea por medio de compra-venta, por la figura legal de servidumbre, ocupación temporal o afectación superficial. Pues sí, más fácil. Si tú tienes un terrenito donde ahí resulta que hay petróleo, pues puede llegar una empresa y decir, yo exploro aquí, exploto aquí el tema, tú me das un permiso y yo evidentemente haré una ocupación temporal o haré una afectación superficial o te compro y santo remedio. En este acuerdo, el particular debe de fijar el porcentaje de sus ganancias que va a pagar al propietario del terreno. Claro, imagínate que hay petróleo en tu terreno y alguien llega a explotarlo y no te convida. No, te tienen que convidar un porcentaje. Y en el caso, fíjense, del petróleo y del gas natural, es lo que te toca de ganancia, es de 0.5% a 2%. Y en el gas de esquisto o shale es del 0.5 al 3%. Entonces, si ahí hay petróleo, a ti te tienen que dar forzosamente hasta el 3%, del 0.5 hasta el 3% de ganancias de lo que la compañía explote. El gas de esquisto o shale se obtiene mediante una práctica conocida como fractura hidráulica o el famoso fracking, que consiste en perforar la tierra e introducir agua y químicos a presión para sacar el hidrocarburo. Pero esta reforma energética no solo permite la inversión privada en el área de los hidrocarburos, también dentro del sector eléctrico. Ahí les va. Por eso varias empresas pueden generar y suministrar este tipo de energía y competir con la CFE, que antes, pues, ¿quién competía con ellos? Nadie. Pues era un tema del gobierno, en el gobierno se quedaba. No, hoy ya pueden empresas privadas competir con ellas, con esta. Fíjense, en la Ley de la Industria Eléctrica se designa la Comisión Reguladora de Energía como la institución encargada de entregar permisos para la generación y suministro de electricidad, además de tener la facultad para modificar, revocar y prorrogar estos permisos. Y bien, hay un punto, o sea, ya tienes una institución, una comisión reguladora de energía.
Hasta ahí vamos bien. Pero entonces viene el punto de algo que se llaman árbitros, donde el Congreso dio mayores facultades y modificó la composición de los cuerpos directivos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Reguladora de Energía, que se componen en 7 miembros propuestos por el presidente y ratificados por el Senado. En este caso, ambos organismos son reguladores en coordinación con el gobierno federal, con cierta autonomía, queda claro, pero al mismo tiempo congruentes en sus decisiones con la política energética definida por la Secretaría de Energía. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las gasolinerías? Hasta hace poco, pues solo veíamos Pemex. Pemex podría vender la gasolina en México, pero con esta reforma energética, esta Comisión Reguladora de Energía, ya se pueden otorgar permisos para la apertura de nuevas gasolinerías de mayor competencia, europeas, gringas, de todos lados del mundo, canadienses. Y también, ahí les va, se establecen multas entre 1 millón y 20 millones de pesos para aquellas que hagan tranza y vendan litros incompletos. Que te digan 1 litro, pero te dan en realidad 900 y esos 100 se lo claven. Para la energía eléctrica, el subsidio se mantiene sobre todo para el 99% de los hogares en México que tiene un uso doméstico de bajo consumo. Pero para el sector comercial, las tarifas estarán basadas por primera vez en el costo de producción y distribución del servicio, además de la variación mensual de los costos de combustibles fósiles utilizados para la generación de energía eléctrica. Es decir, el mercado de gasolinas, de hidrocarburos, de gas se abrió en México, por decirlo en palabras sencillas, con esta reforma energética. Ahora, bajo este nuevo esquema, Pemex y la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, se convierten en empresas productivas del Estado, del gobierno, ¿sí?, con una nueva organización, un gobierno corporativo similar al de una compañía privada, con un director encargado de la operación diaria y un consejo de administración responsable de las decisiones a largo plazo, conformado por funcionarios federales, funcionarios independientes y otros designados por los sindicatos de ambas empresas. A raíz de la apertura del sector energético, por ejemplo, se contempla un aumento en los ingresos del país derivados de los hidrocarburos que pagan Pemex y sus subsidiarias, las contraprestaciones que pagan los particulares con contratos de exploración y explotación y los impuestos que pagan ambas partes. Si tú te metes a las tripas de Pemex, es una belleza. Vamos pensando en los trabajadores, que me parece la fuerza más importante de Pemex. Son generaciones y generaciones y generaciones que solo y únicamente se han dedicado a Pemex. El abuelo, el bisabuelo, el papá, el hijo, el tío, y todos ellos tienen tal nivel de conocimiento que son tan competitivos con las empresas que están llegando. A mí esos trabajadores me preocupan porque ellos a partir de ahora van a poder trabajar en Pemex, quedarse en Pemex si quieren, o los van a poder volar de otras empresas, europeas y gringas que lleguen a México, porque están a la altura de conocimiento de cualquiera de estas otras. Eso es una parte muy importante. Si no, los trabajadores de Pemex se quedarían en la fila de atrás frente a la competencia. Y no, ellos están dentro de la competencia, están igual de preparados que cualquiera que venga de manera internacional. En fin, a raíz de esta apertura, los ingresos derivados de las contraprestaciones van al nuevo Fondo Mexicano de Petróleo, que se constituye como un fideicomiso dentro del Banco de México para administrarlos también y vigilar que cada contratista realice sus pagos, reciba las ganancias que les corresponden, y mientras que los ingresos derivados de los impuestos van a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todo esto necesitamos saberlo,
porque es darle seguimiento al dinero que se genera de Pemex y que ahora se genera de las empresas privadas. En general, básicamente con esto que yo les acabo de decir, son como los puntos más importantes para entender con mayor claridad la reforma energética. Como ya les había dicho aquí también, no es una varita mágica que tenga resultados a corto plazo. Pero, insisto, en calidad y conocimiento de trabajadores, en expertise, están al 100, ¿eh? Los de Pemex compiten con los que quieran. Hay avances, por ejemplo, como el descubrimiento del nuevo yacimiento petrolero en Veracruz apenas el año pasado. En fin, creo que es un punto muy interesante y algo que me gustaría aumentar aquí. Toda el área de Tamaulipas es un área que tiene que ver con el tema energético en México de manera muy importante. Ojalá, y cuando he estado en Tamaulipas les he dicho, pongan universidades, pero ya de volada, ya van tarde, para que muchos chavos en México estudien la reforma energética y estudien las nuevas formas de energía en el mundo, para que sean egresados de universidades expertas picudísimas en México y se queden a trabajar en México, porque ahí va a haber mucha chamba. Ese es el futuro. Las energías renovables, las sustentables, todo eso. Bueno, ¿por qué vamos a traer extranjeros? ¿Por qué no generamos nuestros propios picudos en relación a eso? Ese es otro campo de oportunidad. Toda la reforma energética nos trae al cabo campos de oportunidades. En donde sí tenemos que estar muy vigilantes es en la transparencia. Eso sí. En ver quién licita, cómo licita, a quién se lo dan, por qué se lo dan. Eso sí, por supuesto. Pero por lo demás, pues estamos a la altura del mundo. Es más, vamos tarde, ¿eh? Conforme a otros países vamos tarde, pero pues más vale ir por lo menos en este rumbo que no ir en el rumbo que teníamos hace 15 años, que no era ninguno. Todos estos datos son importantes. Con estos datos, con los hechos que hasta el momento tenemos a partir de la puesta en marcha de la reforma energética, hoy te pregunto, ¿tú conoces la reforma energética? ¿La entiendes? ¿Piensas que puede funcionar en México? ¿Qué te preocupa? ¿Por qué crees que no puede funcionar? ¿La quitarías? ¿Quitarías la reforma energética? ¿Le darías paso a nuevas empresas? ¿Tú qué propones? ¿Entiendes de qué se trata? ¿Entiendes de las implicaciones a largo plazo? ¿Entiendes de lo que significa que empresas de otras partes del mundo vengan a poner su dinero en México? ¿O te da igual? Dices, pues por mí que ni me volteen a ver. ¿Te importa? @QTF, Fernanda Familiar en Facebook, @QTF en Twitter. Espero tus comentarios.